Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos una vez más a Demoliendo Mitos de la Política, transmisión número 64, sexuagésimo cuarta transmisión en el día de hoy, día jueves 30 de noviembre de 2023, 9:11 de la noche por aquí. Sinceramente, no aparecemos en las mejores condiciones de salud para realizar esta transmisión, pero la palabra empeñada para nosotros representa un compromiso, no queríamos abandonarlos, así que aquí aparecemos al pie del cañón, a pesar de los 10 grados bajo cero de sensación térmica afuera y las consecuentes gripes y demás pestes difuminadas a lo largo y a lo ancho de Alemania, incluida la mía, naturalmente. A propósito de Alemania, en la transmisión de hoy vamos a establecer el foco en Alemania y en la relación, o mejor dicho, aún la reacción, em, el despabilar, el reconocimiento final al fin de la situación en el frente de batalla y la situación política, económica y militar en Ucrania. Antes de comenzar, como siempre, los saludos para los demoledores y las demoledoras conectados ya desde Santiago de Chile. Alfredo Guerrero por ahí. ¿Dónde más? Por ahí Zaragoza, Aragón, España, Jaime Aguirán. Saludos para Colombia, Ajmena, Ciudad de México y Megumin. Un cubano por ahí, o cubana, Fefi Espinosa, Chile Mig, bueno, gente ya conectada desde muchos lugares de la Tierra. Y por cierto, a propósito de demoledores y demoledoras, em, em, nuestra querida Beatriz, quien nos acompaña siempre con la moderación, me participó de lo sucedido el día de ayer en el chat. Aparentemente aparecieron mensajes de demoledores y demoledoras relativos a la aparente cancelación de algunos de los mensajes, el baneo o la prohibición. Ni ella determinó la censura de nadie, mucho menos, ni yo tampoco, mucho menos yo desde aquí, naturalmente no puedo realizar un seguimiento del chat a lo largo de las transmisiones, con lo cual aparece la posibilidad de que YouTube esté realizando eh, cancelaciones de mensajes, em, la eliminación de mensajes o el bloqueo de mensajes. Así que demoledores y demoledoras, bueno, primero eso, la aclaración, ninguno de nosotros, más, a menos que aparezca un troll muy violento con insultos por doquier, no realizamos la censura de nadie, por el contrario, nos congratulan las opiniones de todos ustedes. Este chat por lo general está caracterizado por el respeto y por lo constructivo. Para mí súper enriquecedor. Recojo muchísimas ideas y muchísimas informaciones, por cierto, del chat. No realizamos la censura de nadie. Puede que YouTube haya comenzado a determinar la censura de comentarios en vivo. Así que demoledores y demoledoras, además de esta aclaración, el pedido para todos ustedes, para que nos participen de cualquier situación de este tipo, nos enteren, nos participen eh, lo antes posible y naturalmente frente a estas acciones de censura por parte de YouTube, siempre la unidad y la comunidad, esa es la forma de batalla contra la censura. Por eso yo también siempre machaco con lo del like. Bueno, eso también es una forma de responder a través de la unidad y la difusión del pensamiento crítico contra quienes, bueno, establecen mecanismos de censura, prohibiciones y cosas por el estilo. Nosotros, de ningún modo, ni Beatriz ni yo, así que quería comenzar hoy con esta aclaración. Dicho esto, podemos naturalmente comenzar con la transmisión
de hoy propiamente, con el tema de hoy, con el perdón de ustedes. Quiero una pastilla para la garganta mientras van apareciendo demoledores y demoledoras desde Suecia, Córdoba, México, Estados Unidos. Bueno, qué lindo que nos acompañen por ahí. En el día de hoy no vamos a establecer el foco en lo militar como ayer, sino en lo político, aunque lo político ligado a la guerra en Ucrania y a algunas novedades muy importantes. La primera de ellas, esta de aquí, voy a presentar el mapa muy escuetamente, sin un análisis del frente como el de ayer. Quien quiera un análisis de los movimientos en el frente durante los últimos días, el análisis de ayer básicamente presentó en detalle esas cuestiones. En el día de hoy, en el frente no aparecieron grandes novedades más allá de la toma por Rusia de algún pueblo, mejor dicho, localidad cerca de Bakhmut, pero recuerden que el frío, el tremendo frío, no solo aquí en Alemania el frío, sino en Ucrania y en Rusia también, y peor aún incluso. Bueno, eso va retrasando las operaciones militares mucho. Quizás la única o la más importante novedad reseñada aquí en este mapa en el día de hoy, esta de aquí, bueno, aquí aparece en ucraniano. Yo, en- sí, a pesar de esto, presento aquí una eh, aparezco en poder de una traducción que representa este documento, básicamente un documento firmado por todos los, un documento titulado Conclusiones adoptadas durante el noveno diálogo de Jean Monnet, así lo llamaron, diálogo de Jean Monnet, encuentro llevado a cabo entre el día 10 y 12 de noviembre, pero recién eh, publicado ahora o filtrado ahora en la localidad de Turia Paseca. Básicamente en este documento los líderes de todas las bancadas representadas en la Rada ucraniana realizaron una declaración, ¿sí? Convalidaron con su firma un documento estableciendo que no deberían ser realizadas elecciones en Ucrania el año próximo, en marzo, como deberían, como correspondería, sino que las elecciones deberían ser retrasadas hasta el fin de la guerra. ¿Quiénes realizaron esta declaración? Los líderes de las bancadas parlamentarias, todas ellas aparentemente acompañaron este documento, contrario a la realización de las elecciones. Por ahí aparecen firmas. Lo voy a presentar en el documento en el mapa. Un segundito. Muchas ventanas por aquí. Estas aquí, las firmas aparentemente de los líderes de las bancadas o de las distintas fracciones existentes en el Congreso eh, ucraniano. Si Zelensky realizará un uso de esta declaración para determinar la cancelación de las elecciones el año próximo, especialmente en el contexto de lucha sin cuartel contra su principal opositor, su principal candidato opositor, nada más y nada menos que Valery Zaluzhny, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a quien responden básicamente todos los altos oficiales de las Fuerzas Armadas ucranianas. De ahí que en los últimos días Zelensky haya comenzado una purga de los altos cargos militares porque quiera gente de su riñón y no del de Zaluzhny. Todos los militares aparecen muy enojados con Zelensky. Bueno, y una vez más, para colmos, Zaluzhny, el principal candidato opositor. Qué telenovela, ¿no? País en guerra con las atrocidades, las barbaridades, la desintegración territorial y en el medio de Ucrania, por cierto, y en el medio una disputa entre el presidente y el máximo
comandante de las Fuerzas Armadas, por la sucesión política en las próximas elecciones. Dicho así, ni siquiera para una serie de Netflix, pero esa la realidad, la triste realidad de Ucrania. Esto vamos a presentar hoy sobre Ucrania en cuanto a novedades del día de hoy. Así que abandonamos en este momento lo de Ucrania en particular y comenzamos con el tema de hoy, la percepción o mejor dicho, el reconocimiento de los medios alemanes respecto al desastre en Ucrania, respecto a la desastrosa situación militar, política y económica en Ucrania. Finalmente reaccionan, finalmente despabilan, pero eso sí, de autocrítica, nada de nada. Muchas gracias, Marco Ugarte, por el aporte para el ibuprofeno. Muchas gracias, Marcos querido. Vamos a comenzar con el análisis de lo sucedido en el día de antes de ayer. Voy con algunas aclaraciones de tipo cultural incluso. Vamos a comenzar aquí con esto. Este, un fragmento, un pedacito de las noticias, ¿sí? Del noticiario o el noticiero em, en el día aquí en Alemania, por la noche, hace 2 o 3 días, en la televisión pública, como referencia cultural. La televisión alemana aparece hegemonizada por dos canales principales, ambos públicos, el Canal 1 y el Canal 2, acompañados sí por algunos canales privados de menor importancia. Esto quizás para los españoles o para los europeos aparezca como algo relativamente eh, común, convencional, por ejemplo, la RAI en Italia, la BBC en Reino Unido, TVE en España, bueno, en América Latina prácticamente inexistente la televisión pública e incluso en el caso de existencia de televisión pública, como en el caso de Argentina, por ejemplo, presenta un rol muy secundario frente a los medios privados y a las televisoras privadas. Aquí la televisión pública y los medios públicos, no solamente la televisión, sino naturalmente los portales de noticias con el mismo nombre, las radios públicas, algunas de ellas con el mismo nombre también, Primera Radio 1, Radio 2, bueno, e incluso distintas plataformas en Internet, todas responden a este eh, panorama de medios, a este paisaje de medios, a esta estructura mediática centrada en los medios públicos y el noticiero o el noticiario, según como lo llamen en los respectivos países, nocturno del Canal 1 o del Canal 2, las dos televisoras públicas, básicamente determinan la opinión pública de los alemanes de punta a punta. ¿Sí? Quizás los ciudadanos y las ciudadanas más politizados o más interesados en la política, quizás realicen la lectura de un diario, un periódico, de un matutino junto a esto, pero todos los alemanes, desde el primero hasta el último, a la noche, todas las noches, más o menos a eso de las 8 de la noche, todos presencian la edición nocturna del noticiero. Cortita, comienza una de esas cosas alemanas, comienza exactamente en punto, de hecho determinan la hora de los relojes, establecen la hora de los relojes, los alemanes a partir del inicio exacto, antes de comenzar el noticiero, aparece un reloj y en el momento exacto de la manecilla en las 8 u 8:30, no recuerdo exactamente, evidentemente yo no acompaño mucho la, los noticiarios alemanes, pero a las 8 o a las 8:30, ping, una alarma, como un gong en las pantallas de los televisores alemanes y comienza el noticiario. Y lo que presenten aquí determina la cabeza de todos los alemanes.
incluso de los más politizados, quizás con la lectura de algún medio escrito al día siguiente, pero lo que presentan acá, bueno, representa la versión oficial y representa la visión reproducida por 82 millones de alemanes. ¿Sí? Me acompañan hasta acá con esta pequeña aclaración cultural, demoledores y demoledores. Contextualizo un poco porque según el país, la situación muy distinta. Entonces, esto, por ejemplo, para un latinoamericano, esto de televisión pública a las 8, de 8 a 8 y media, todo el mundo conectado y después todo el mundo sin ninguna idea de la política, algo completamente inexistente. En países con cable y con señales de noticias 24 horas, el televisor aparece prendido con las noticias todo el tiempo, en otros países no, bueno, según el país. En Alemania eso así. Bueno, hace 2 días, de repente, en el horario estelar, en el horario central de las noticias del Canal 2, el más popular de todos, realizaron una entrevista a un experto, uno de estos intelectuales orgánicos. La vamos a presentar ahora. Yo voy a realizar la traducción porque la traducción automática de YouTube realmente con el alemán presenta muchos errores, así que más o menos cortita la entrevista. Vamos a realizar un análisis de esto de aquí. Ustedes me ayudan desde ahí, demoledores y demoledoras, con la cuestión relativa a los volúmenes y eso. Und was heißt all das für die Welt? Fragen wir Christian Mölling, ¿Y qué significa esto para todo el mundo? Para el mundo, le preguntamos al señor Christian Möller, Politikwissenschaftler, Fachgebiet Sicherheit und Verteidigung bei der experto en seguridad de la DGAP, conocida en castellano como Sociedad Alemana de Política Exterior. Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Herr Mölling. Hallo, guten Abend, Herr Sievers. Señor Mölling, buenas noches, señor Sievers. Es una cosa de los alemanes el trato de usted, incluso en las entrevistas después de los partidos de fútbol, ¿sí? Todo de usted y señor tanto, señor lo otro. Bueno, esa la, la- la idiosincrasia de los alemanes, todo así muy serio. Solo como referencia, la Sociedad Alemana de Política Exterior, en la cual participa este señor, este investigador, bueno, en realidad representa un think tank, una usina del pensamiento financiado por el gobierno alemán principalmente y en cooperación con otros think tanks occidentales como por ejemplo la Chatham House de Reino Unido, financiado por la Secretaría de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, también por el Consejo de Relaciones Exteriores, otro think tank muy grande, pero esta vez de Washington, básicamente uno de los think tanks eh, alemanes dedicados a la política exterior, eh, alineados con Estados Unidos naturalmente. Comencemos entonces con el contenido de la entrevista. Me acompañan demoledores con los volúmenes y eso, ¿no? No aparecen muy fuertes los volúmenes de los entrevistados. Quiero que aparezca mi voz por encima de todo, naturalmente por la traducción. A por ellos. Ist die Ukraine dabei, diesen Krieg zu verlieren? Señor Singling, Ucrania está perdiendo la guerra. Ya comenzaron mal. Wir haben ja von vornherein gesagt, dass alles das, was in der Ukraine passiert, gewinnen oder verlieren, ganz stark davon abhängt, was der Westen liefert oder auch nicht liefert. Hemos dicho desde el principio, responde Christian Mölling, hemos dicho desde el principio que lo que suceda en Ucrania respecto a ganar o perder depende de lo que entrega o no entrega Occidente. Also es ist auch sozusagen unsere Verantwortung, die wir dort sehen, wie weit wir sie wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Es nuestra responsabilidad y ahí vemos en qué medida la asumimos o no. Aber man kann zurzeit sagen, ja, es sieht zurzeit nicht gut aus. Russland spielt auf Pero podemos decir, a pesar de eso, que no se ve bien la cosa y que Rusia está jugando con el tiempo. Zeit und die Ukraine bekommt nicht das, was ihr zugesagt worden ist. Von daher Y mientras Ucrania no recibe lo que le fue prometido, por eso ist es zurzeit so, dass man sich schon fragen muss, wie sehen wir
auf das nächste halbe Jahr, denn ganz klar ist, Por eso tenemos que hacernos la pregunta de cómo vemos el próximo medio año, nach diesem Winter möchte die Ukraine gerne die nächste Offensive starten. Mhm. especialmente después del invierno, Rüstet der Westen die Ukraine in diese Richtung aus? porque los ucranianos quieren comenzar después del invierno una ofensiva, pero el occidente no los aprovisiona, no los patrocina lo suficiente. Es ist ja vielleicht nicht nur der nächste Winter. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee spricht von einer Pattsituation und einem No es solamente seguro el próximo invierno, sino que el máximo general de las Fuerzas Armadas ucranianas habla de una situación de empate. Zaluzhny, recuerden la entrevista de Zaluzhny a el New York Times, si no recuerdo mal, aquí la presentamos. Zitat, zermürbenden Grabenkrieg, der sich über Jahre hinziehen könnte. Lo cito textualmente, es una guerra destructora que se podría extender a lo largo de años, cita a lo de Zaluzhny. Hat der Westen dafür die Geduld? ¿Tiene Occidente la paciencia para esto, para el supuesto acompañamiento de Ucrania a lo largo de esta guerra, a lo largo de años en esta situación de empate? Sobre la situación de empate, bueno, aquí ya esto lo presentamos una y mil veces, de situación de empate, nada. Aparece Rusia en la ofensiva, Ucrania en una situación desesperante, tanto en lo militar como en lo político y en lo económico, disputas internas, rendición de soldados. Claro, en una guerra de atrición, lo recordamos una vez más, en una guerra de desgaste, no aparecen cambios sustantivos en el territorio, porque no, las Fuerzas Armadas no realizan avances en profundidad. El foco, por el contrario, aparece en la destrucción de las Fuerzas Armadas. Una vez destruidas, ahí sí pueden conquistar todos los territorios. Sobre la base de esta diferencia, presentan esto de el empate, el estancamiento y todas estas pavadas. Pero bueno, ya presenciamos un cambio grande en el tono, ¿no? De estamos ganando, vamos a conquistar Moscú pasado mañana y reconquistar Crimea, ya a, epa, cuidado que los rusos aparecen eh, en la ofensiva y Ucrania complicada. Cambio de tono en Alemania. Para mí siempre, yo aquí desde hace ya muchos años, pero para mí siempre llamativo es las formas, ¿no? La corbata está acá, todos así, señor tanto, señor lo otro, bueno, y así como rígidas las imágenes y rígidos los gestos y las formas, también rígidas las ideas, capacidad de pensamiento crítico de esta gente, por lo menos de estos dos, cero, pero bueno, eh, no voy a, no voy a machacar mucho más con mi análisis, presento mejor el resto de la entrevista. Möglicherweise hat er das nicht. Der ukrainische Oberkommandeur hat aber auch gesagt, was man tun kann, um da rauszukommen. Ich glaube, Bueno, posiblemente Occidente no tenga la paciencia para una guerra de larga duración. El máximo general de las Fuerzas Armadas ucranianas ya dijo lo que hay que hacer para salir de esta situación. wenn man sagt, wir haben die Geduld dafür nicht, gleichzeitig ist aber unsere Sicherheit mit der Y si no tenemos la paciencia para ello, der Ukraine verbunden. a la vez nuestra seguridad está relacionada o encadenada a la seguridad de Dann Ucrania. sind wir offensichtlich aber zurzeit nicht bereit in der Lage, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Also Y algunos no están en la situación de asumir las consecuencias de esta situación de que la seguridad de Alemania y de Europa parecería ligada a la seguridad de Ucrania, otra de las grandes mentiras, de los grandes inventos, del peligro sobre Europa a partir del avance ruso sobre Ucrania y todas esas pavadas. wir gucken nicht nur auf die Ukraine, wir gucken auch wie das Kaninchen vor der Schlange auf das, was in Washington passiert. Wir sehen No solo vemos esto o no solo estamos poniendo la atención en Ucrania, sino que estamos poniendo mucho la atención en los Estados eigentlich Unidos all die wesentlichen Ereignisse, die dazu führen, dass nicht nur die Situation der Ukraine, sondern auch unsere eigene schlechter wird. y no solamente los síntomas de que la situación, y no solamente estamos poniendo el foco en los síntomas de que la situación de
Ucrania empeora, sino que la nuestra de Alemania también Aber empeora, die Konsequenz im Handeln, die fehlt zurzeit. pero las consecuencias en las acciones de Alemania todavía faltan. Sie haben gerade Washington angesprochen, also die Frage, wie viele Hilfe aus Washington, aus Usted recién mencionó a Washington respecto a cuánta ayuda de den USA Washington weiterhin Richtung Ukraine kommt und dann auch die Frage, será aún enviada desde Washington a Ucrania ob möglicherweise Donald Trump zurückkehrt ins Weiße Haus. Warum kümmert y la posibilidad del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. oder warum scheint das Europa im Moment so wenig zu kümmern, als dass wir uns schon konkret darauf vorbereiten ¿Por qué parece Europa no preocuparse por esto, no darse cuenta würden? de esto? Ja, ich glaube, De repente preocupados por la llegada al poder de Donald Trump. Ay, Dios santo. ¿Puedo una risa con ustedes, demoledores y demoledoras? ¡Ja, ja, ja, ja! Hace año y medio, hace un año y medio, en mis participaciones en Deutsche Welle antes de mi censura, yo presentaba esta posibilidad. Señores alemanes, señores europeos, el patrocinio de una guerra a cualquier costo, sin posibilidad de victoria, patrocinando a Ucrania contra Rusia, un enfrentamiento a todo o nada contra Rusia representa para Europa un pésimo negocio en todo sentido, por sobre todas las cosas en lo securitario, imposible una Europa segura enfrentada con Europa, deberían generar una negociación respecto al avance de la OTAN, la neutralidad de Ucrania, bueno, todo lo repetido una y mil veces, pero yo lo presentaba desde la perspectiva de ellos, como para que reaccionaran. Esto malo para ustedes, esto malo para Europa, para que reaccionaran. Esto va a generar problemas de seguridad, problemas políticos, problemas económicos y redondeaba a menudo con la posibilidad, cuidado, mis queridos amigos alemanes, porque en el caso de una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones van a aparecer, puede una expresión un poquito ordinaria, van a aparecer con el culo mirando al norte, ¿sí? En pelotas, en problemas. Perdón por la guarangada. Bueno, ¿cómo reaccionaban? Ja, 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 victoria de Donald Trump, por favor, eso, tiempo pasado, ja, ja, sí, con ironía, ¿no? Me caricaturizaban como, ay, qué tonto este sudaquita por ahí, con sus opiniones con sus opiniones críticas. Bueno, ahora en la televisión pública alemana, ja, 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 de repente el temor a la vuelta de Trump y los alemanes metidos en esto de Ucrania hasta acá. ¿Sí? Ja, 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 qué risa que me da. No genera risa, genera tristeza más bien, pero bueno, ironías de la vida. No recuerdo esa frase, la venganza es un plato que se sirve frío, no recuerdo exactamente la frase, pero bueno. Ay, ay, ay. ich glaube, es kümmert uns als ein Ereignis, von dem alle wissen, dass es kommt, weil es so sicher ist. Aber Nos preocupa como un acontecimiento del que estamos seguros que va a pasar, lo de Trump, ya seguros de la elección de Trump. Ni yo seguro, pero aparentemente ellos ya seguros. wir nutzen die Phase davor nicht. Man könnte Biden jetzt ja quasi unterstützen, auch dadurch, dass man eben die Ukraine nicht zu einem solchen Wahlkampfthema machen. Pero tenemos que usar el tiempo anterior, el tiempo antes de eso, para que Ucrania no se vuelva un elemento de campaña en los Nicht, dass Estados es dazu Unidos. kommt, dass es so ein Wahlkampfthema wird, indem die Europäer mehr Verantwortung und damit einfach mehr Last Y eso lo tenemos übernehmen que für diese hacer a través de más apoyo a Ucrania. Atención a la lógica. Desde el punto de vista lógico tampoco genera sentido. ¿Cuál es la propuesta de este señor? Como pronto Trump en la Casa Blanca, entonces no desaprovechemos el tiempo antes, generemos más apoyo de Europa para que esto en Estados Unidos, para que Ucrania no determine las elecciones como el principal tema de campaña y entonces ayudemos nosotros más ahora para que no aparezca eso a favor de Trump en la campaña de allá. Es la lógica política, el análisis político de un chico salido de la salita de 3 de Jardín de Infantes. Konflikt und die Ukraine unterstützen. Aber da zögern wir tatsächlich, zumindest ein Teil der Europäer, ein wichtiger. Pero en cuanto a esta mayor ayuda, estamos dudando, por lo menos una parte de los europeos duda,
Perdón, demoledores, una vez más por el resfrío. Teil der Europäer ist sich zurzeit nicht im Klaren, was es eigentlich machen will, um die Ukraine weiter zu unterstützen, wenn die Amerikaner wegbrechen. Pero una parte de los europeos no se dan cuenta de lo que para Ucrania y Europa va a significar que de repente los estadounidenses no apoyen más la guerra en Ucrania. Bundeskanzler hat schon vor längerer Zeit gesagt, mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln. El canciller Scholz dijo hace algún tiempo, con un arma en la sien no podemos negociar. Das sieht man aber offenbar ja nicht mehr überall so. Wird am Ende Kiew an den Verhandlungstisch gedrängt? Pero sin embargo, esto ya no se ve más así. ¿Va a ser Kiev obligado a negociar con Rusia? Selbst wenn Kiew an den Verhandlungstisch gedrängt wird, ist das eben nicht das Ende. Diese Aún si Kiev es forzado a negociar, eso no va a ser el final. Idee, glaube ich, macht sich zurzeit so hier und da in einer Ecke in Berlin breit, dass man eigentlich hofft, man müsste noch ein paar Monate aushalten, dann wäre es vorbei und dann wäre es so wie früher. Aber Aquí en Berlín discurre el rumor de que debemos aguantar un par de meses más y ya estaríamos de nuevo en una situación como la de antes, antes en el sentido del inicio de la contraofensiva y la supuesta esperanza de la retoma de los territorios. Una situación ya de por sí en ese entonces completamente ficticia en la cabeza de estos cerebros, nada más. ich glaube, das ist der Trugschluss. Es wird nicht mehr so wie früher werden. Pero ese es el problema, no, va a ser, no vamos a estar más en la situación de antes, ya no estamos más en la Die Ukraine situación de wird auch nicht antes. bereit sein, 1 Million ihrer Menschen und Zehntausende von Kindern in russischer Gewalt zurückzulassen. Y atención a esto, Ucrania ya no está dispuesta a mandar a 1 millón de personas más a la muerte y decenas de miles de sus niños, entregar decenas de miles de sus niños a sí, las garras de Rusia. ¿Un gaf ahí? ¿Un lapsus freudiano? En esto de Ucrania no está más dispuesta a entregar 1 millón de vidas humanas de ucranianos a las garras de Rusia, que por ahí apareció, indirectamente apareció la versión de 1 millón de muertos. ¡Epa! Eso por encima de las estimaciones aún de analistas militares prorrusos, también por encima de las mías, en mi opinión, aunque sobre esto todos realizamos elucubraciones, todos realizamos especulaciones. Las bajas ucranianas, las bajas en cuanto a muertos, los muertos aparecen entre 350.000 y 500.000, no 1 millón. 1 millón apareció hace poquito en un noticiero ucraniano, por debajo, lo llaman videograph, eso, bueno, en los cartelitos por debajo apareció 1 millón de muertos, pero aparentemente eso habría respondido a el hackeo de esos cartelitos, de esa cinta de noticias por hackers rusos. Pero este señor presenta esto, lo voy a presentar de nuevo, porque no lo recordaba así tan explícito. Nicht mehr so wie früher werden. Die Ukraine wird auch nicht bereit sein, 1 Million ihrer Menschen und Zehntausende von Kindern in russischer Gewalt zurückzulassen. Los ucranianos no están dispuestos a dejar ir a 1 millón de sus ciudadanos y a decenas de miles de niños a las garras a las garras rusas. Esto de las decenas de miles de niños raptados por Rusia también representa una falacia, representa una invención. A partir del caso de niños huérfanos tomados por las autoridades rusas y entregados a sus familiares. Bueno, acá lo presentan como decenas de miles de niños raptados por Rusia y toda esa historia dantesca y payasesca. Pero, epa, 1 millón de muertos. Und die Frage ist, ob das, was Europa versprochen hat, entweder dass Russland nicht gewinnen darf oder aber dass sogar die Ukraine gewinnt, ob all diese Y la cuestión es que eso que Europa ha prometido, el hecho de que, o la promesa de que Rusia no puede ganar, o más aún, la promesa de que Ucrania ganará, Versprechungen und auch die Sicherheitsgarantien, die angesprochen worden sind,
Bueno, esas promesas y las garantías de seguridad dadas por ob die Europa, irgendwas wert sind. Wir entscheiden hier, glaube ich, gerade in bueno, en este momento decidimos si tienen valor o no. erheblichem Maße darüber, wie vertrauenswürdig wir eigentlich als Europa noch sind. Estamos decidiendo cuán confiables somos como Europa en tanto tal. ¡Juá, juá, juá! Primero, reconocimiento de esto de la promesa de que, de que Rusia no podía ganar y la promesa de que Ucrania iba a ganar. Bueno, la promesa, o más que promesa, eh, la zanahoria puesta delante de Zelensky en marzo de 2022, cuando, recordemos una vez más, el tema tratado hace 2 días, a partir de una reconstrucción de lo sucedido realizada por un profesor retirado en Alemania, de apellido Hanko, y el ex, el militar retirado Harald Kuyat, una de las pocas voces críticas aquí en Alemania, ex inspector general de las Fuerzas Armadas de Alemania, llaman inspector general aquí en Alemania al máximo jefe de las Fuerzas Armadas, después también máximo jefe militar de la OTAN. Bueno, ambos realizaron un análisis de los documentos, de las declaraciones de los líderes occidentales y de los mediadores también, como el ex premier Naftali Bennett, el ex premier israelí, el ex primer ministro israelí Naftali Bennett, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, como de otros medios, como de varios medios occidentales, bueno, realizaron una reconstrucción de lo sucedido y determinaron algo ya presentado aquí, pero ellos lo presentaron de manera documentada, ahí el mérito de ese trabajo. Bueno, determinaron básicamente que Rusia y Ucrania a finales de marzo de 2022, un mes después del inicio de la guerra directa, habían prácticamente generado un acuerdo de paz para el alto el fuego, la neutralidad de Ucrania, la desmilitarización de Ucrania y acuerdos parecidos a los de Minsk respecto a Crimea, Donetsk y Lugansk. Y ahí aparecieron Biden y Johnson, acompañados por Stoltenberg y toda la manga de impresentables, ¿no? La caterva de impresentables de los líderes europeos, y ellos determinaron que no podían convalidar, que Ucrania no podía convalidar ese acuerdo con Rusia, y naturalmente presentaron la promesa de te vamos a acompañar en una batalla contra Rusia, todo nada hasta el final. Esto reconocido por este señor, claro, él presenta ahora la contradicción de, bueno, sí, presentamos esa promesa y ahora no estamos acompañando. Entonces nuestra credibilidad en disputa. Sí, bueno, la credibilidad de Europa en disputa no solo desde ahora, quizás también desde antes con la firma de los acuerdos de Minsk y después, según la propia Merkel y el propio Hollande, esos acuerdos de Minsk en realidad hechos como trampa para generar tiempo durante los años previos a la guerra para la militarización, para el aprovisionamiento militar de Ucrania. Ahí la credibilidad de Europa en juego. Quizás la credibilidad de Europa en juego también por acompañar como perrito faldero, como furgón de cola, la política guerrerista del imperialismo estadounidense en decadencia. Quizás por eso la credibilidad de Europa en cuestión, por eso Borrell vocifera, desembarca en China, lo recordarán, hace un mes más o menos desembarcó en China para participar en una conferencia y vociferó ante las cámaras. Tómennos en serio, señores chinos, nosotros somos una gran potencia. Y los chinos con una carcajada en la boca. Bueno, la seriedad del trato no responde a los gritos de Borrell o a la credibilidad de estas promesas de guerra, sino a una política exterior independiente, soberana y no al acompañamiento pueril de las locuras de los halcones estadounidenses, ¿no? Aber wenn es, wie Sie sagen, nicht mehr so wird wie früher und wenn es auch so, wie es aktuell läuft, ja letztlich nicht lange weitergehen kann, was bleibt denn dann noch? Pero entonces, señor Mölling, si usted dice que ya los apoyos aparecen en duda y la situación está tan complicada, entonces, ¿qué queda ahora? ¿Cuál es la situación ahora? Wir haben noch Handlungskapazitäten. Also, Bueno, todavía tenemos capacidad de acción. wenn wir davon ausgehen, dass alles das, was heute passiert oder auch nicht passiert, den Krieg in 6 Monaten beeinflusst.
Si comenzamos de la base de que todo lo que hacemos o no hacemos ahora influye en la guerra de aquí a 6 meses, Dann gibt es quasi eine neue Liste von all den Dingen, die die Ukraine braucht, um im entonces hay una nueva lista de todo lo que necesita nächsten Ucrania Jahr eben nicht in einen Stellungskrieg zu rutschen oder para no retroceder oder militarmente, dort, wenn sie dort jetzt schon ist, den weiterzuführen, sondern tatsächlich die Fähigkeit zu haben, daraus auszubrechen und sino para salir de la situación de empate, todo lo necesario para salir de la situación de weitere empate Erfolge zu machen. Die Frage ist, ob die Europäer y conquistar nuevos éxitos. sagen, ja, okay, wir sind bereit, da rein zu investieren. Wir gehen auch La pregunta es si nosotros europeos estamos dispuestos a invertir más en esto ins Risiko. Mhm. Bislang sieht es nicht y si tomamos ese riesgo. Básicamente, el subtexto de esto, ¿cuál la propuesta? Más armas y más apoyo. so aus, als ob wir bereit sind, das Pero ahora no Risiko se ve, no parece ser que estemos preparados einzugehen. para meternos más a fondo con esto. Por un lado, el reconocimiento de la situación deplorable de Ucrania y de la situación de Europa en el caso deplorable de Europa en el caso de una victoria de Trump. Y por otro lado, esto de, no, la única solución posible es apoyar más. Esto ya no de salita de tres, esto de guardería, cuando los bebitos todavía no comienzan sus primeros pasitos, ¿sí? En brazos o en la cuna, bueno, razonamiento político de guardería infantil, ¿sí? Mamita. Autocrítica, cero, nada, nula. Ich würde gerne noch zum Schluss ganz kurz auf das ganz große Bild gucken. Ich habe heute einen Satz eines Historikers gelesen, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Kriege Cambio un poco el tema. Hoy leí una frase de un historiador y no se me va de la wie cabeza. diese, sagt der, und der meint damit den Ukraine-Krieg, Guerras como esta, la de haben Ucrania, Konsequenzen, die Jahrzehnte andauern. tienen consecuencias que duran por décadas. Wer diesen Krieg verliert oder gewinnt, das wird uns alle auf 10, 20 und vielleicht noch viel mehr Jahre prägen. Lo que pasa en esta guerra nos va a condicionar por 10, 20 o quizás más décadas a todos nosotros. Ist das allen bewusst? ¿Es esto para todos? ¿Están todos conscientes de esto? ¿Ya conscientes de que esta guerra, la derrota en esta guerra, por lo menos hacia ahí la pregunta del entrevistador, de que la derrota de esta guerra va a determinar cambios en Europa muy fuertes, y también en la OTAN, ¿no? Ich habe den Eindruck, dass es nicht allen bewusst ist, vor allen Dingen nicht denjenigen, die die Entscheidungen Tengo la sensación de que no todo el mundo está consciente de esto. treffen. Viel wichtiger ist aber, dass man das nicht in Jahrzehnten messen muss, sondern dass man relativ klar sagen muss, Pero esto no solamente lo vamos a poder medir en décadas, sino que dass uns die Konsequenzen, wenn wir der Ukraine nicht helfen und damit unsere las consecuencias de que no ayudemos a Ucrania, eigene Sicherheit weiterhin gefährden, dass uns diese en sentido de que cercenan nuestra seguridad, en el sentido de que no ayudar a Ucrania compromete nuestra seguridad, Konsequenzen wahrscheinlich schon in 5 oder 6 Jahren ins ya se van a ver en 5 o 6 años. No, amigo, las consecuencias de una guerra todo o nada por orden de Estados Unidos, como Europa, con Europa como perrito faldero, no aparecen para la seguridad de Europa de aquí a 5 o 6 años, aparecen hoy, ¿sí? Aparecen hoy, porque imposible una Europa segura sin y mucho menos contra Rusia. Sin Rusia, nunca en Europa segura. Por eso la importancia de los acuerdos políticos, económicos, militares de Europa con Rusia, algo aparentemente obvio para el liderazgo europeo hasta el inicio de esta guerra, menos aún ya sin imposible, con un monstruo al lado, con el mayor arsenal nuclear del mundo. ¿Cómo no vas a establecer buenas relaciones o por lo menos relaciones de respeto con ese país? Con ese oso gigante con los dientes así largos, cada diente un misil nuclear. ¿Cómo no vas a establecer buenas relaciones con ellos? Además, Rusia quería y quiere buenas relaciones con Europa y con Occidente. Esa es la apuesta de Putin a lo largo de más de 10 años de gobierno. La expansión hacia la OTAN la motorizó la OTAN o la motorizó Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos machacó y machacó con esto y motorizó esa expansión
contra la voluntad de Rusia y en un momento Rusia reaccionó. ¿Sí? Esa es la situación. Contra Rusia, ya no solo sin Rusia, contra Rusia menos seguridad aún. Así que esto de acá 5 o 6 años, bla, pavadas. Haus stehen werden, weil Russland sich auf der einen Seite ermutigt fühlt, dass man Ahora Erfolg Rusia haben se siente envalentonada, kann mit Krieg, um seine Interessen durchzusetzen und gleichzeitig sabe que puede establecer sus deseos, su voluntad a través de la guerra. Acá comienza la pavada, la pavada antirrusa, ¿no? La rusofobia. quasi die Ernte einfahren wird aus seiner angelaufenen Kriegswirtschaft und damit im Grunde genommen in der Lage sein Y puede entonces recoger los frutos de esta guerra wird, Europa weiterhin zu bedrohen. Und dann geht y puede amenazar a Europa más aún que es nicht um antes. die Frage, ob es einen Nuklearschlag oder eine nukleare Eskalation gegen Kiew Y entonces ya la pregunta no es si puede haber una escalada nuclear en Kiev o contra Kiev, geht, sondern um eine nukleare Eskalation, die möglicherweise dann Berlin ins Zentrum rückt. sino que entonces estamos en una situación en la cual en una escalada nuclear, de repente estaría en el centro Berlín. De repente el miedito. ¿Cuántas veces dicho en Deutsche Welle? Señores, señoras, en el caso, yo lo presentaba de esta manera, por la negativa, en el caso de una victoria ucraniana, porque machacaban con esto, Ucrania va a conquistar los territorios perdidos. Yo respondía, no, imposible, pero por reducción al absurdo, realicemos un ejercicio lógico. En el caso de que sí, si Ucrania efectivamente respondía yo hace un año en mis participaciones en la televisión pública alemana, en el caso de que Ucrania pudiera reconquistar todos esos territorios y establecer bases y misiles de la OTAN en Ucrania, ¿cómo reaccionaría Rusia? Obviamente con su capacidad nuclear. ¿Y quién el primer objetivo de Rusia en ese caso? Berlín, Alemania. ¿Sí? Lo presentaba hace un año y medio, casi 2 años. Bueno, ahora de repente este señor Christian lo Balling. presenta en la Vielen televisión Dank. bastante asustado, con lo cual, cambio de ánimo. Recordaron la fortaleza rusa, ¿no? Für Ihre Expertise heute 2 Abend. años tarde. Ich danke Ihnen. Schönen Abend. Muchas gracias a usted. Bueno, demoledores y demoledoras. El primer video. ¿Quieren que presente unos segundos a costa de mi extenuada salud o un reportaje de la Deutsche Welle con la situación actual en Ucrania y con reconocimientos semejantes? O mejor otro día. Sinceramente, por salud no podría, pero ante el clamor de las masas realizaría el esfuerzo. Bueno, vamos a presentar otro por ahí. Mil disculpas, demoledores. Yo con una gripe muy fuerte y además con una gastroenteritis desde hace unos días bastante fuerte, así que por eso la limpieza de la nariz, el té, las pastillas, pero bueno. Presentemos lo siguiente, porque otra charla de 10 minutos quizás no pueda, pero sí podemos presentar algunas de las consecuencias, podemos presentar algunos medios en cuanto a los medios alemanes, en cuanto a las consecuencias económicas y por sobre todas las cosas sociales de esto, ¿sí? Aquí, algunas cositas. El portal de noticias del Canal 1, de la televisión pública alemana en su Canal 1, no el 2 como recién, sino la otra gran cadena, el Canal 1, en su portal con publicación de noticias. Aquí lo publicado el 28 de noviembre, hace 2 días. Estamos al final, estamos cansados. Ucrania en una situación difícil. Análisis.
Brutal guerra de trincheras, drones que se abalanzan sobre todo y una fuerza desgastada. Después de casi 2 años de guerra, la desilusión se extiende en Ucrania. La situación es grave, advierten los expertos. Occidente necesita repensar. Bueno, esto de repensar, lo del verbo repensar, tomado de aquella columna presentada acá casi el mismo día de su publicación, publicada en The Economist, según las malas lenguas, escrita por Victoria Nuland, esto de time to rethink, lo llamaron en inglés, tiempo de repensar. Ante la evidencia del fracaso de la contraofensiva, de repente los halcones llaman a deliberar sobre un cambio de estrategia. Bueno, 2 meses después reaccionan los alemanes con esto de Occidente necesita repensar. Lo triste de esto, además de lo tarde de la reacción, tarde pero completamente obsecuente, servil, al pie de la letra, ¿no? Regurgitan el libreto de los halcones estadounidenses, lo regurgitan tarde y mal, ¿sí? Si ya patéticos los halcones estadounidenses queriendo la permanencia de un mundo ya inexistente, con Estados Unidos como única potencia, con esa soberbia imperial, pero ahora venida menos, bueno, si ellos patéticos, a esto como lo caracterizamos, como lamentable, nada más y nada menos, ¿sí? Pero bueno, esto otro documento en el mismo sentido, pero presentemos algunas de las cuestiones más interesantes en cuanto a consecuencias. Telegraph, esto de un medio británico, de Telegraph, súper otanista, pro-occidental, en contra de Rusia, pero la alemana Volkswagen, esta es la traducción del navegador, ¿sí? La alemana Volkswagen recortará miles de puestos de trabajo. Los altos costos y la baja productividad golpean la economía del país. Volkswagen está luchando contra una menor demanda de sus vehículos eléctricos frente a los chinos, que tienen un costo inicial más alto que las alternativas de combustión. A largo plazo podrían producirse recortes en la línea de producción. Aquí un muy interesante gráfico. Muy interesante gráfico. Con la producción industrial en Alemania desde 2018 en adelante. Producto industrial siempre en decadencia, claro que, bueno, a partir de, pero bueno, perdón, la línea roja con el producto, la producción industrial en general en decadencia por la relocalización hacia China, lo mismo que en Estados Unidos, ¿sí? Producto del neoliberalismo, en lugar de los empleos industriales en los propios países, eso enviado a China, bueno, al mejor de los casos al este de Europa, y aquí simplemente los empleos ligados a el diseño de esos productos y su comercialización. Los empleos ligados al diseño, bien pagos, sí, pero muy poquitos. Los ligados a la comercialización, naturalmente, mucho menor, mucho peor pagos, y así el deterioro social y económico de los países del norte global, y después proliferan las extremas derechas por el desencanto de la gente y las fuerzas democráticas sorprendidas. Ay, ¿por qué de repente la gente con el apoyo a los gobiernos de extrema derecha? Y bueno, por la situación paupérrima en la cual aparecen como producto de las políticas neoliberales implementadas no solo por los gobiernos de derecha, sino también por los gobiernos de izquierda y derecha definidos en los términos europeos, ¿no? De derecha en cuanto a gobiernos conservadores y socialdemocráticos las izquierdas en ese sentido. Bueno, lo interesante de este gráfico, atención aquí a la baja desde 2022, no solo de la producción industrial, siempre en baja, aquí en 2020 la crisis, aquí la pandemia, perdón, ¿sí? Después recuperado, pero la tendencia a la baja en general industrial, pero atención a partir de 2022, esto es lo interesante, la producción industrial intensiva en energía, básicamente la producción química, automotriz, petroquímica, petrolera, etcétera, etcétera. Atención a la baja, claro, por el aumento del precio de la electricidad, del gas, de la calefacción, del combustible, etcétera, etcétera. Tremendo, pero atención a esto, de 100 a más o menos acá 80 y algo, más de un 20% en términos reales, como si tu industria, vos con la producción industrial de 100, en un poquito más de un año y medio, caída la producción a 80. Si vos con 100 empleos, caídos a 80.
En realidad más caídos aún, porque siempre el empleo acompaña de manera más brusca estas caídas, ¿no? Se produce esto cuando la economía de Alemania se consagra con los 3 meses hasta finales de septiembre. Bueno, la contracción además disimulada por la manipulación de las estadísticas, pero evidente a todo el mundo. Así que aquí más evidencias. Y voy a presentar la última, y esto quizás lo más interesante es el punto de vista social, porque acá ya no aparecen estadísticas económicas, sino que aquí aparecen cuestiones ligadas a la vida común de los alemanes. Esto traducido por el navegador del Spiegel, una de las publicaciones más populares de Alemania, también ultra otanista, antirrusa y demás, pero aún así con esta publicación, con este artículo. Pobreza en Alemania. 5,5 millones de personas no tienen calefacción adecuada por falta de dinero. Millones de personas no pueden permitirse el lujo de mantener sus hogares lo suficientemente calientes. En comparación con 2021, la cifra se ha duplicado. Un grupo se ve particularmente afectado. Esto aquí, estos los reguladores, las perillas de los radiadores, de los radiadores para la calefacción de los hogares aquí, algo muy común. Por cierto, aquí en mi departamento, en mi casa también, uno antes de la regulación de la calefacción, recuerda, los costos de calefacción subidos 4 veces, aumentados 4 veces. Cuidado, lo mínimo de calefacción posible, claro, como referencia para demoledores y demoledoras hermanos latinoamericanos, quizás sin tanta noción del frío. La calefacción aquí no representa un lujo, ¿sí? Sino una cuestión de supervivencia. Si yo ahora no calefacciono mi departamento, entonces la temperatura desciende a menos 10 grados bajo cero, por lo menos de sensación térmica. La temperatura ahora de menos 5, la sensación térmica, la temperatura sentida de menos 10. Bueno, con menos 10 grados bajo cero, en poco tiempo más el cuerpo humano colapsa, ¿sí? Por la hipotermia, por la baja de temperatura, colapsás. Tarde o temprano la muerte, ¿sí? Una cuestión de supervivencia, lo mismo que la electricidad o el agua corriente. Sí, el agua corriente. Sin agua uno puede un par de horitas. Ya un par de días sin agua, ya un problema, no solo porque uno quiere el agua para el acicalamiento, la higiene, el lavado de los platos y demás, sino que la quiere también como parte de la vida, de la ingesta, el beber agua. Bueno, así de importante es la calefacción aquí. Ya en 2000, antes de la guerra, ya muchos problemas con el pago de la calefacción. Bueno, ahora muchísimo más. Un hogar cálido no es algo que se pueda dar por sentado en tiempos de altos precios de la energía. El año pasado, 5,5 millones de personas en Alemania vivían en hogares que, según su propia evaluación, no podían mantener su casa o apartamento lo suficientemente caliente debido a la falta de dinero. Y esto el año pasado, este año seguramente peor. Y para colmo el invierno comenzó temprano y con todo. Bueno, de hecho, nosotros todavía en otoño formalmente, ¿no? Esto corresponde a alrededor del 6,6% de la población, según la Oficina Federal de Estadística. La proporción se ha duplicado en comparación con 2021, dijo. La razón del aumento probablemente fue principalmente el aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Ucrania. Probablemente, menos mal que he puesto el probablemente ahí como adverbio, ¿no? Qué descubrimiento que con la energía, la calefacción, 4 veces más cara que antes, y ya por cierto carísima antes, 4 veces más cara que quizás esa la razón, ¿no? Por la cual la gente no puede calefaccionar. Y que quizás eso responda a la guerra en Ucrania. Descubrimiento de los científicos de la Oficina de Estadísticas. Probablemente responda a eso. Bueno, con una proporción de población del 6,6%, Alemania está muy por debajo de la media de la Unión Europea. En la Unión Europea, alrededor del 9,3% de la población dijo el año pasado que no podía financieramente mantener sus hogares adecuadamente calientes. Ah, bueno, el resto de la Unión Europea peor. Ah, buenísimo, entonces ningún problema. No, querido. Trágico. Bueno, acá ya los residentes búlgaros afirman con mayor frecuencia que no pueden calentar adecuadamente su vivienda. 1 de cada 5, 22,5% se vio afectado. Le siguieron Chipre y Grecia,
Bueno, pero con otras temperaturas, igual altísimo, el 20%. Chipre y Grecia. Grecia, un país quebrado, destruido por la troika en su momento, por la crisis de la deuda. Un país en ruinas, Grecia. Bulgaria, un país destruido por la transición del régimen, del socialismo realmente existente de los tiempos soviéticos a un capitalismo oligárquico y mafioso. Pero además Bulgaria, con 70 veces menos riqueza que Alemania, un producto bruto 10.000 veces menor que Alemania, así que la comparación de Alemania con Bulgaria, ¿no? Como que bastante forzada. Aún así, esa la situación. La proporción más baja se registró en Finlandia, claro, bueno, en los países más ricos de Europa, así como en Luxemburgo. Pero tranquilos, tranquilos en Finlandia, porque con la política exterior implementada en los últimos años, desde el inicio de la guerra, con la nunca electa por nadie Sanna Marin y las medidas tomadas en los últimos días de cierre de la frontera con Rusia sin ninguna razón aparente más que la rusofobia. Bueno, ya los finlandeses también van a aparecer en mayor medida con problemas para calefaccionar sus hogares. Bueno, demoledores, demoledoras, vamos a redondear la transmisión de hoy aquí. Iba a presentar un video más, lo podemos presentar en los próximos días, pero sinceramente no aparezco en el estado de salud para eso. Mil disculpas por eso. Recuerden que mañana realizamos una charla una vez más. Reaparece en el canal Guillermo Laferriere. Vamos a realizar una charla sobre la situación militar en Ucrania, en Gaza, pero por sobre todas las cosas vamos a establecer el foco en los drones. Yo quiero un analista militar con la seriedad y los conocimientos de Guillermo Laferriere para establecer el foco en los drones y en los cambios en la guerra a partir del rol de los drones en la guerra en Ucrania, con algunos videos espectaculares de los drones en situaciones inéditas, limpiando trincheras, realizando desminado de campos, batallas en el aire de drones, todas cosas registradas en esta guerra, no en una película de Star Wars o de Star Trek de aquí a 20 años, sino ya, hoy, y lo que esto va a determinar o ya determina para el futuro de la guerra y de los nuevos enfrentamientos militares y, bueno, como nuevo factor de poder, el poder de los drones, ¿sí? Una película de Star Wars, recuerdo, ¿no? El Drone Wars, la guerra de los drones. Bueno, ahí George Lucas bastante atinado en su vaticinio apocalíptico del futuro. Demoledores, demoledores, demoledoras, recuerden una vez más que si por ahí alguna otra vez aparecen problemas en cuanto a algún comentario de ustedes censurado por YouTube, particípennos inmediatamente. Nosotros aquí, una vez más, no realizamos la censura de nadie, a menos que aparezca algún insulto o algún troll ahí muy desbocado, si no, nunca esa la idea. La idea precisamente, el enriquecimiento, el ida y vuelta, el pensamiento crítico y nuestro chat, nuestros demoledores y nuestras demoledoras están caracterizadas por el respeto y por aportes realmente súper valiosos para mí, súper, súper enriquecedores. Así que, dicho esto, por cierto, y mañana a las 23, a las 11 de la noche, a partir de mañana restablecemos el horario nocturno, ¿sí? A partir de mañana restablecemos el horario más tardío, porque, bueno, muchos demoledores desde América Latina refunfuñaban con razón por el horario, querían un horario más tardío, además no queremos aparecer pisados con el canal amigo de nuestro querido Miguel Ruiz, así que ya que a partir de la semana próxima vamos a aparecer por Buenos Aires y por Bogotá en los próximos 2 meses, vamos a poder realizar las transmisiones más tarde sin ningún problema, así que a partir de mañana todos los horarios de vuelta a las 11 de la noche de Europa y los respectivos horarios para América Latina. Beatriz, nuestra moderadora, como siempre, muchas gracias por tu ayuda. A todos los demoledores y demoledoras, los quiero un montón. Un abrazo y hasta mañana. Chao.